Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 2478 del año 2016, formado por inconstitucionalidad de ley con carácter general, parcial, de los artículos 7 y 23 del decreto 19/2016 del Congreso de la República. Ley emergente para la conservación del empleo, interpuesta por Odilia Montenegro Lemos, Delfina Parr, Alicia Chiroy, Marlene Judith Pérez Ramírez y María Olimpia Gatica Ramírez. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la relación de las normas denunciadas a la petición de fondo y efectuará las advertencias correspondientes para el desarrollo adecuado de la presente audiencia. Tiene la palabra. En el presente caso, el artículo 7 del Acuerdo 19-2016 del Congreso de la República de Guatemala adicionó el artículo 12 bis a la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, que regula una serie de beneficios a las empresas propiedad de personas individuales o jurídicas que se dediquen a la actividad productora bajo el régimen de admisión temporal o a la actividad prestadora de servicios. Por su parte, el artículo 23 impugnado reforma el artículo 22 de la Ley de Zonas Francas, estableciéndose incentivos fiscales a los usuarios productores de bienes industriales o de servicios autorizados para operar en las zonas francas. En la petición de fondo, los solicitantes piden que oportunamente se dicte la sentencia que en derecho corresponde, declarando con lugar la acción de inconstitucionalidad promovida por Odilia Johanna Montenegro Lemos, Delfina Parr Calel, Alcira Siquinaja Chiroy, Marlene Judith Pérez Ramírez y María Olimpia Gatica Ramírez, que se otorgue la resolución definitiva y se declaren inconstitucionales los artículos 7 y 23 del decreto 19-2016 del Congreso de la República de Guatemala. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra los solicitantes antes nominados con el auxilio del abogado José Eduardo Lex Salvador y Salvador Edmundo Aguilar, quienes actuarán en forma conjunta o separada e indistintamente. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, representantes de las distintas instituciones y público en general que nos acompaña. El día de hoy, en base al artículo 66 del Acuerdo 1-2013 de la Honorable Corte de Constitucionalidad, las interponentes cedieron el espacio a mi persona como su abogado auxiliante para poder intervenir en la presente audiencia. En principio, queremos manifestar que el fondo de esta interposición de recurso es en contra de la constitucionalidad del artículo 7 y 23 del decreto 19-2016, ley emergente para la conservación del empleo, y en ningún momento se han presentado argumentos en contra de la legalidad o irregularidades respecto a la emisión y aprobación del decreto 19-2016. Tampoco se ha solicitado a la Honorable Corte que haga un estudio respecto a argumentos políticos que se pudieron tener o no dentro del Congreso de la República para su aprobación. Los argumentos específicos del artículo 7 y 23 que están impugnados hacen referencia en principio
a que Guatemala es miembro de la Organización Mundial de Comercio desde 1995, organización con la cual ha adquirido una serie de compromisos y recientemente uno de los compromisos más importantes es eliminar todo régimen de exoneración tributaria a sectores empresariales específicos, lo cual, según la Organización Mundial de Comercio, genera competencia desleal y perjudica el comercio internacional. Para eso, Guatemala en el 2010 presentó un plan de acción que buscaba eliminar esas prácticas prohibidas o subvenciones prohibidas por parte de la OMC, el cual debía haber sido efectivo el 31 de diciembre del 2015. Un tema importante es que un elemento que a la OMC le ha dado mayor importancia es la exoneración del impuesto sobre la renta ISR. Tanto en el artículo 7 como el 23 que impugnamos, que respectivamente reforma la ley de fomento de la explotación y de maquilas y la ley de zonas francas, hacen un régimen especial de exoneración de impuestos tanto a las maquilas como a las empresas que operan dentro de las zonas francas. Esto obviamente vulnera el compromiso que Guatemala adquirió ante la OMC, un compromiso internacional, y violenta derechos y garantías constitucionales a nivel interno a las cuales me haré referencia. En principio, el derecho a la seguridad. Como la Honorable Corte también ha definido, la seguridad jurídica, que es en este caso la que aplica, es la confianza que el ciudadano debe tener en el ordenamiento jurídico. Aunque efectivamente los tratados, en este caso los compromisos de Guatemala ante la OMC, no son una norma emitida por el Congreso de la República, sí forman parte de las políticas que el gobierno ha implementado y es un compromiso que el Estado de Guatemala ha adquirido a nivel internacional. En ese sentido, los ciudadanos tenemos el derecho de tener una seguridad en lo que el gobierno se compromete a nivel internacional. En este caso, el incumplimiento a la garantía o el deber del Estado de seguridad versa en cuanto a que la emisión del decreto 19 de 2016, específicamente estos dos artículos que generan un nuevo régimen de exoneración a estas empresas, incumple el convenio y los acuerdos que Guatemala ha generado ante la OMC. En el caso de la igualdad, nosotros hemos visto y la Honorable Corte también ha determinado que la igualdad no es trato igual a todos, sino que efectivamente se puede generar un trato desigual en condiciones desiguales. Sin embargo, en el presente caso no estamos en condiciones desiguales hacia las empresas. Se ha argumentado que las empresas han generado empleo y algunas otras condiciones por las cuales era necesario seguir manteniendo este trato desigual en contra de todas las demás empresas y los sectores productivos del país. Sin embargo, hasta el momento no existe un verdadero registro de cuántos trabajos han generado, ni mucho menos las condiciones de trabajo que se han generado. Por el contrario, existen distintas denuncias donde se ha establecido que las condiciones de trabajo de las personas, especialmente las maquilas, no cumplen con todos los derechos laborales que en Guatemala se reconocen, así como los derechos a nivel internacional. En ese sentido, no hay un trato igualitario para toda la actividad productora del país, dándole una exoneración especial a dos sectores productivos efectivamente, pero que no hay una situación razonable por la cual se dé ese trato desigual. En otro artículo que consideramos garantía, que consideramos violentada, es la establecida en el artículo 43 de la Constitución Política de la República respecto a la libertad de comercio. Como ya indicaba anteriormente, se ha fundamentado respecto a esta ley la necesidad de conservar el empleo al generar exoneraciones tributarias, exoneraciones que no solo atentan contra el Estado de Guatemala en sí mismo, justamente en un ámbito de crisis económica como la que vive el país actualmente, sino que fundamentalmente atentan en contra de la libertad de comercio de las demás empresas. Otras empresas y otros sectores productivos que efectivamente sí generan la igual o mayor cantidad de empleos y probablemente en mejores condiciones o en condiciones laborales adecuadas, han estado castigadas por no poder optar a este régimen especial y sí tienen que pagar sus tributos. Un punto especial es que no hay, digamos, desde las interponentes no hay una búsqueda de limitar el comercio, por el contrario, la idea es poder generar mecanismos de competitividad adecuada y sí se cree que es necesario que el Estado de Guatemala genere una política adecuada para generar empleos, pero no es la exoneración de impuestos y la eliminación de cargas tributarias que todos debemos estar afectos o que todos y cada uno de nosotros estamos afectos, el mecanismo adecuado, ya que violenta, como les decía, los compromisos ante la OMC.
Finalmente, haré referencia al deber del Estado establecido en la literal L del artículo 119 de la Constitución Política de la República de promover el desarrollo ordenado y eficiente del comercio interior y exterior en Guatemala. En ese sentido, haciendo referencia nuevamente a los compromisos de Guatemala a nivel internacional, no se puede hablar de un comercio ordenado o de la promoción de un comercio ordenado cuando lo que estamos generando es un desorden, incluso la posibilidad de que Guatemala sea sancionada a nivel internacional ante el foro de la OMC y en otro sentido ante otros países que resientan que se esté dando este tipo de exoneraciones fiscales a ciertos sectores empresariales. Por eso la petición fundamentalmente a esta honorable Corte es que se declare la inconstitucionalidad del artículo 7 y 23, especialmente porque ambos contemplan exoneraciones al ISR, entre otros impuestos, el 7 en la literal D y el 23 en la literal B del decreto 19/2016. Muchas gracias por su atención. Ahora corresponde el turno al Ministerio de Economía, a través de su delegado Carlos Enrique González Sierra, quien comparece con su propio auxilio y queda en el uso de la palabra. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, muy buenos días. El Ministerio de Economía, al evacuar la audiencia conferida, nuevamente ratifica sus argumentos ya presentados en los memoriales de esta inconstitucionalidad y al respecto nos permitimos manifestarles lo siguiente. Es importante entender los alcances que tuvo el decreto 19/2016, ley emergente para la conservación del empleo, en el sentido que esta ley está dividida en dos títulos. El primer título habla y se refiere a la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, decreto 29-65, y el título 2 se refiere precisamente a la Ley de Zonas Francas, al decreto 65-89, ambos del Congreso de la República. ¿A qué se refieren estos títulos? En primer lugar, la Ley de Fomento y Desarrollo de la Exportación y las Maquilas, lo que ha tratado de conseguir es la inversión en Guatemala, de aquellos capitales que son necesarios para fomentar la industria, para fomentar la tecnología y traer empleo hacia Guatemala, creando regímenes especiales aduaneros para las empresas que quieran participar en esta disposición. Asimismo, la Ley de Zonas Francas lo que busca es el desarrollo integral de toda la República, creando también incentivos de desarrollo tecnológico e industrial para la ciudad, para el pueblo de Guatemala y sobre todo traer empleo hacia los guatemaltecos. Partiendo de ese principio, las interponentes de esta inconstitucionalidad argumentan que el artículo 7º y el artículo 23 del referido decreto 19/2016 son inconstitucionales porque violentan o no acatan lo ratificado por el Estado de Guatemala ante la Organización Mundial de Comercio en cuanto a los acuerdos que ésta ha emitido. Al respecto, yo me permito a esta honorable Corte hacer referencia a lo que decían las interponentes, que Guatemala el 30 de junio del 2010 ha interpuesto una acción ante la OMC para que se prorroguen las subvenciones en aquellos países en vías de desarrollo. ¿Qué es lo que se pretendió con esto? Y que fue avalado por la Organización Mundial del Comercio, que la eliminación de subvenciones sea en forma escalonada, no sea de una forma completa. Al respecto, ya el Ministerio de Economía ha tomado acciones a partir de la emisión del decreto 19/2016 en el sentido que le ha permitido los insumos legales necesarios para reformar los reglamentos vinculados a estas dos leyes. Actualmente el Ministerio de Economía ya tiene en la Secretaría General de la Presidencia la reforma a los reglamentos de estas dos leyes. ¿Con qué objetivo? En primer lugar, tal como lo ha solicitado la Organización Mundial de Comercio, primero, ordenar a las empresas. Segundo, que éstas se adhieran a un nuevo régimen en el cual se soliciten nuevos requisitos esenciales para su funcionamiento y que se eliminen todas aquellas empresas que no puedan adherirse a estos regímenes. ¿En qué sentido? Por decir algo, dentro de las innovaciones y modificaciones que se proponen a los reglamentos es que para que estas empresas califiquen deberán comprobar fehacientemente que sus empleados se encuentran inscritos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de tal forma que no se les va a poder otorgar esas excepciones si ellos no prueban fehacientemente que estos trabajadores gozan de estos beneficios.
Esto, aunado a dicho instituto, el Ministerio de Economía estará garantizando que estos trabajadores ya gozan de estos beneficios. Asimismo, deberán comprobar mensualmente el ingreso de divisas y la tecnología que han traído a Guatemala. Como se podrán dar cuenta, esto es un proceso escalonado y algunas de estas empresas ya no van a poder calificar bajo estos regímenes. Se crea un régimen temporal de admisión para las empresas de prestadores de servicios. ¿Qué significa esto? Significa que está orientada esta reforma a aquellas empresas dedicadas a textiles y maquilas, es decir, aquellas empresas dedicadas a la tecnología, a la comunicación y que actualmente son llamadas también como call center o centros de comunicación. Estas son las que han generado la mayor cantidad de empleo y es ahí donde se ha enfocado esta ley. Asimismo, las zonas francas también solicitan que haya nuevos regímenes para las empresas que pertenecen a esta opción de zonas francas. ¿Qué es lo que se pretende con esta ley? Se pretende ordenar en el Estado de Guatemala la exoneración que se les ha dado a muchas empresas y que ha dado lugar a muchas críticas. Para el Ministerio de Economía es un arma vital, es un incentivo que nos ha permitido modificar nuestro reglamento y que va a crear un orden dentro del Estado. Asimismo, al analizar los memoriales presentados por las interponentes, hemos visto que no hubo una confrontación en los mismos de las leyes constitucionales con las leyes que ellas dicen que son inconstitucionales. Vemos nosotros que la confrontación, que los argumentos versaban más que todo sobre los compromisos que el Estado de Guatemala tiene ante la OMC, razón por la cual consideramos que adolece de lo fundamental dicha inconstitucionalidad. Y para ir concluyendo, señores magistrados, me permito manifestarles que el Congreso de la República, en el orden constitucional que la Constitución les está otorgando, ha emitido una ley que previamente tuvo una dirección y fue analizada con dictámenes fácticos que permitieron analizar, estudiar y verificar que la misma no contradecía el ordenamiento jurídico interno. Por lo tanto, al haber sido emitida por un órgano competente, la misma goza de toda legalidad y por lo tanto este Ministerio de Economía, al momento que esta honorable Corte de Constitucionalidad resuelva, solicita que esta inconstitucionalidad planteada sea declarada sin lugar por las razones anteriormente expuestas y porque el Ministerio de Economía considera que es improcedente. Muchas gracias. A continuación, la Superintendencia de Administración Tributaria, por medio de la Mandataria Especial Judicial con representación abogada Ágata Cristi Girón Beltrán, quien actúa con su propio auxilio, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados que integran la Corte de Constitucionalidad, señoras accionantes, representantes del Ministerio de Economía y Ministerio Público y demás presentes. Es un honor dirigirme a esta Corte en mi calidad de mandataria especial judicial con representación de la Superintendencia de Administración Tributaria en esta acción de inconstitucionalidad general parcial de los artículos 7 y 23 del decreto 19-2016, Ley Emergente para la Conservación del Empleo, siendo el día y la hora indicada para la vista pública, me permito manifestar lo siguiente. En primer lugar, las accionantes han indicado que las normas constitucionales vulneradas son los artículos 2, 4, 43, 119 literal L de la Constitución Política de la República de Guatemala. Sin embargo, de la simple lectura del planteamiento de la misma, podemos evidenciar las inconsistencias jurídico-constitucionales que adolece la misma, ya que para el efecto, asimismo se ha pronunciado esta honorable Corte en cuanto al artículo 267 de la Constitución, en cuanto al planteamiento de este tipo de acciones constitucionales, y asimismo lo que hace referencia a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, a lo cual establece que en aras de mantener el principio de supremacía constitucional, no basta la simple objeción de una inconstitucionalidad como tal, sino que debe de haber un estudio, una confrontación principalmente,
y una interpretación de las normas que ellas están objetando como impugnadas, ya que en este caso simplemente se ha omitido incluso los requisitos que establece tanto el artículo 135 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y el artículo 12 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, el cual establece asimismo que se deben realizar de una forma separada, clara y deben de exponerlo separadamente, cada una de las impugnaciones, pero el fin de esto es que tiene que haber una adecuada confrontación de las normas, lo cual es evidente que en este caso no se realizó por las accionantes, por lo tal es una carga procesal que es únicamente en contra de ellas, digámoslo así, porque ellas son las que tenían que haberlo realizado al momento de interponer esta acción, lo cual imposibilita a esta Corte a realizar este análisis o al final establecer si se dio o no una inconstitucionalidad en estos artículos impugnados. Por otro lado, es importante manifestar que estas normas llevaron a cabo un proceso legislativo, tanto como lo establece la propia Constitución y la misma Ley Orgánica del Organismo Legislativo para la emisión de esta ley. Por lo tal, realmente su legalidad es inobjetable, ¿verdad? Asimismo, es importante traer a cuenta la intención que tuvo el legislador al momento de emitir esta ley, para lo cual en primer lugar fue la mejora de la recaudación impositiva y un fortalecimiento a las finanzas públicas del Estado de Guatemala. En segundo lugar, evitarle a Guatemala tener problemas financieros, y esto para lo cual es que se realizan estos beneficios, ¿verdad? En tercer lugar, cumplir con los acuerdos establecidos en los acuerdos de paz. Como cuarto punto, establece dotar al Estado de Guatemala de los medios o de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines. Y por último, distribuir equitativamente ese erario para el cumplimiento directamente, como le repito, de los fines del Estado de Guatemala. Para lo cual establecemos que se ha llevado a cabo esta ley en cumplimiento de lo que el Estado de Guatemala tiene la potestad de dirigirse y crear leyes incluso que les sirvan, que le ayuden a fomentar y a fortalecer al Estado de Guatemala, y en ese sentido se ha emitido esta ley, y no habiendo una confrontación necesaria, como le repito, nosotros como Superintendencia de Administración Tributaria pedimos que sea declarada sin lugar esta acción constitucional, por lo tal debería de quedar sin efecto. Muchas gracias. A continuación le corresponde el turno al Ministerio Público por medio de la señora agente fiscal abogada Maritza Yesenia Castillo López de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, quien actúa en su propio auxilio, y le dejamos en el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, interponente de la presente acción inconstitucional, terceros interesados y demás público presente. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales de Amparo y Exhibición Personal, se pronuncia al respecto de la presente acción inconstitucional planteada en contra de los artículos 7 y 123 de la Ley Emergente de Conservación del Empleo, Decreto 19-2016 del Congreso de la República, el cual indica las accionantes que vulneran los artículos 2, 4, 43 y 119 literal I de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es necesario indicar que dichos artículos no colisionan tales normas antes mencionadas de la Constitución Política de la República, porque el Estado de Guatemala ha ratificado compromisos internacionales en referencia al comercio internacional, en el cual se comprometió a eliminar
subvenciones prohibidas a la exportación por medio de la Organización Mundial de Comercio. Es necesario indicar que el objeto por el cual fue creada la Ley Emergente de Conservación del Empleo es precisamente para incentivar estas actividades tanto jurídicas como individuales en el régimen aduanero de conformidad con la ley. Es decir, que tal ley no vulnera los derechos de igualdad, seguridad y comercio, toda vez que el Estado de Guatemala asumió compromisos a partir del año 2010 para eliminar tales subvenciones. En ese contexto es necesario indicar que con respecto al artículo 7 y 23 de la ley emergente, que según las accionantes contrapone o colisiona con el artículo 2 constitucional, no es así, toda vez que se refieren a compromisos internacionales ratificados por Guatemala. En ese sentido, basados con respecto al principio de razonabilidad y certeza jurídica, dando respuestas al porqué de ciertas modificaciones a la ley. Es necesario indicar que esta Corte ha indicado en cuanto al principio de constitucionalidad en el expediente número 438-2011 de fecha 9 de julio del año 2011. Con respecto hacia el artículo 7 y 23, vulnera el artículo 4 de la Constitución referente al principio de igualdad. Esta representación establece que no existe tal vulneración, toda vez que la ley es clara al establecer las causas que justifican el porqué de ciertas modificaciones a la ley. Es necesario indicar que esta honorable Corte se ha pronunciado con respecto al principio de igualdad, que es un principio que se encuentra regulado en la Constitución y que no es de manera absoluta. En este contexto, tal decisión de esta honorable Corte se encuentra en el expediente 1201-2006 de fecha 27 de septiembre del año 2001. Aunado a ello, se ha indicado también por parte de las accionantes que el artículo 7 y 23 de la Ley Emergente de Conservación del Empleo colisiona con el artículo 43, situación que no es así, pues el objeto de la misma ley al ser sido creada es promover e incentivar la actividad de comercio. En tal sentido, no existe colusión por esta parte. En cuanto al artículo 119, literal I, si se colisiona con respecto a los artículos 7 y 23, se establece que no, porque en virtud de que el Estado de Guatemala pues, ha ratificado convenios y compromisos internacionales, tanto en materia económica, atendiendo a los principios de razonabilidad. En ese contexto, esta representación, con todo respeto, solicita a esta honorable Corte de Constitucionalidad que la inconstitucionalidad que hoy nos ocupa sea declarada sin lugar, al no existir los vicios de inconstitucionalidad denunciados. Gracias. Se concluye la presente audiencia.